Bienvenidos al estudio del libro de Romanos. Libro de Romanos capítulo 12. Por la gracia y misericordia de Dios estamos nuevamente aquí, listos para empezar un nuevo capítulo, que es el capítulo 13. Gracia y paz sea a todos vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. El saludo muy común de Pablo. Bueno, si nos van a acompañar en el capítulo 13 del libro de Romanos, vamos a hablar acerca de la ley establecida por Dios, y no hay ley que no ha sido establecida por Dios. Y también vamos a ver acerca de amar al prójimo. Vamos a ver acerca de cuál es el cumplimiento de la ley. Nuevamente, como el Señor dice, los dos grandes mandamientos, que es amarás a tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo estas dos cosas, cumples la ley. Ok, en el capítulo 13 del libro de Romanos, tomen su Biblia y acompáñenme. Capítulo 13 del libro de Romanos. Muchas veces se le llama la epístola o la carta a los romanos, a la congregación en Roma. Vamos a ver lo que dice el capítulo 13, versículo 1. Empezamos. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esa es la autoridad más grande, la autoridad que es de Dios. Y luego, y las que hay por Dios han sido establecidas. Esto lo vamos a ver, y esto lo vemos y lo encontramos en el Antiguo Testamento llamado, el Señor lo llama el vengador de la sangre. Este vengador de la sangre es la justicia, la autoridad que Dios ha establecido, la autoridad que Dios estableció, y lo que le dio la autoridad, y que se pusiera tal autoridad. Dice en el versículo 2: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y si se opone a la autoridad establecida por Dios, a la autoridad a lo establecido por Dios, se opone o resiste, como lo dice aquí en el verso 2. Seguimos. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Por qué? Porque si nos resistimos a la ley, pues somos condenados, somos juzgados. Quebrantamos la ley, quebrantamos el mandamiento. Aquí estamos hablando acerca de la ley que no es prácticamente, estamos hablando de la ley no que dicen en la escritura acerca de no adulterarás. En este caso estamos hablando de la ley social, la ley que hay en la sociedad. Si tomas su Biblia, como dice el Señor en el capítulo 1 de Pedro 2:17, encontramos cómo dice el Señor acerca de honrar al rey. Dice, si tomas su Biblia, nos vamos al libro de Pedro, primero de Pedro capítulo 2, versículo 17. Vemos que dice: honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Este mandamiento ha sido desde el principio, desde la antigüedad. Lo establecido por Dios acerca del rey, ese es un ejemplo y una enseñanza acerca de que nos está enseñando que hay una autoridad superior, autoridad superior todo y en todo. Lo vemos como el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Se exaltó delante de Dios diciendo que él tenía la autoridad, él tenía el poder y toda la gloria. Pero Dios le dijo: no, tú estás mal. La autoridad es de arriba. Y hasta que no reconoció la autoridad de Dios, fue vuelto a su palacio.
Bueno, seguimos. El versículo 3 dice, porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, claro, sino al malo, el que hace lo malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haciendo lo bueno, el magistrado, el oficial no tiene nada en contra de ti, pero haciendo lo malo sí. El versículo 4. Porque el servidor de Dios, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, la justicia. Pero si haces lo malo, teme. Si haces lo malo, estás haciendo lo malo, teme. ¿Por qué? Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador. Aquí está, para castigar al que hace lo malo. Pues, de alguna manera u otra va a llegar el castigo, sea quien sea, porque nada puede esconderse delante de Dios. Sabemos que hay justicia, toda la justicia viene de Dios. Ahora, como muchas veces cuando escuchamos, dice justicia divina. Todo es justicia divina. No podemos entender la justicia de Dios, pero sabemos que lo hay. Versículo 5. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón de castigo, dice, estar sujetos a la ley, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. No solamente porque está viendo que vamos a obtener condenación, sino que también por causa de la conciencia. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, que significa impuestos, bueno, tributos, porque son servidores de Dios, atendiendo, dice, de Dios, que tienden continuamente a esto mismo, para pagar a todos, verso 7, lo que debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra. ¿Y vemos? En el versículo 8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, el mandamiento del Señor, amaos unos a otros, como yo os he amado, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esto es lo que les comenté al principio. El que ama al prójimo cumple la ley. ¿Por qué? Aquí nos va a decir lo mismo que nos dice Gálatas 5:4 acerca del cumplimiento de la ley. En una sola letra se cumple, se resume. ¿Por qué? Mateo en el capítulo 7, versículo 12 nos habla acerca de que no hagáis las cosas que los hombres, que las mismas cosas que los hombres queréis que hagan con vosotros, haced lo mismo con ellos. Si vemos aquí en el versículo que sigue, porque dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, significa no robar, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Todo mandamiento se resume, dice, todo se vuelve a uno. Prácticamente se vuelve a uno, se vuelve a dos, porque es amarás a tu Dios, es el primero, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento, como el Señor mismo lo declara. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, pues no adulteras con la mujer de tu prójimo, no le robas, no das falso testimonio acerca de tu prójimo, no le codicias su casa, su carro, su mujer, su propiedad. Por eso se cumple la ley amando al prójimo. Si no queréis que os codicien la mujer, la casa, el carro, no hagáis lo mismo. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Porque como ama a tu prójimo, si amas a tu prójimo, no lo matarás, no le hurtarás, no dirás falso testimonio, no adulterarás y no codiciarás nada de tu prójimo. Ese es el cumplimiento de la ley. Versículo 11. Y en esto conociendo, dice, en esto, conociendo el tiempo que es ya, ahora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué? Porque vamos renovando nuestro entendimiento y vamos acercándonos a la salvación, caminando rectamente delante de Dios. Dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. No usemos la excusa de decir, no se puede, no soy perfecto, no, hasta que tenga yo mi cuerpo nuevo. No usemos por excusa. Si usamos esa excusa, solo ve el capítulo 1 del libro de Job. Muchas veces se usa esa excusa. Yo lo llamo excusa, ¿por qué? Porque es la verdad. No puedes decir esa palabra si uno es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros si nos sometemos ante Dios. Nos humillamos ante Dios, entonces Él hace las cosas por nosotros y no nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos. Pero sometiéndonos a la voluntad de Dios, sí podemos. Pero muchos se usa la excusa de decir no soy perfecto, no se puede, no puedo. Sí se puede. Como les mencioné, si ven en el libro de Job, capítulo 1, versículo 1, les voy a leer lo que dice. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este Job era un hombre perfecto. Era un hombre, no un ángel. Era una persona como tú y como yo. Usen el ejemplo de Job, dice Santiago. Usemos el ejemplo de Job, no solamente él, sino la de Daniel, la de los profetas. Sí se puede mejorar la vida, solamente que quiera uno mejorarla. Si uno tiene la intención, y esa buena intención Dios lo ve. Como dice Apocalipsis, no eres frío ni caliente, como eres tibio te escupiré de mi boca. Amando al mundo, siguiendo amando al mundo y querer pretender amar a Dios. Eso es lo que significa. No es frío ni caliente. No, hermanos, amemos a Dios y no al mundo. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, si ponemos atención, vamos a entender de lo que estoy hablando. Porque no hablo yo, sino el Espíritu que está en mí. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. De eso es lo que me estaba refiriendo. Desechar las obras de las tinieblas significa todo lo malo, todo lo que hace uno a escondidas, todo lo que hace uno mal, sea a la vista o escondidas, sacar toda levadura, quitar toda levadura de nuestro cuerpo, limpiar el templo de Dios. ¿Para qué? Para que viva Dios en nosotros. Dios vive en nosotros, dice, habitaré entre vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ya no viviré en templos, o no vive en templos, como dice Pablo, hechos de manos humanas, sino vive en cada uno de vuestros corazones. Pero ¿cómo va a vivir si estamos haciendo iniquidad? ¿Cómo va a acercarse a Dios? Como dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero mientras hacemos mal, mientras no nos echamos todas obras de las tinieblas, Dios está apartado de nosotros. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo, no está complacido en la manera que estamos viviendo. No nos engañemos, hermanos.
Porque llegará el día en que dirá el Señor: ¿quiénes son vosotros? ¿Quiénes sois vosotros? Apartados de mí, hacedores de maldad. Y vosotros diréis: oh Señor, yo leí mi Biblia todo el tiempo. Oh Señor, yo iba a la iglesia por muchos años. Oh Señor, yo iba al estudio. Oh Señor, yo hacía esto y yo hacía aquello en tu nombre. Nunca os conocí. Apartados de mí, va a decir el Señor. Dice: y vistámonos, en el final del versículo 12, y vistámonos de las armaduras de luz, de la luz. Significa las cosas buenas, de justicia. Ya no somos siervos de la iniquidad, o siervos de la injusticia, sino que siervos de la justicia, siervos de la verdad, siervos del amor. El que anda en luz no teme. El que anda en tinieblas, eso es lo que teme, le vendrá. Porque todo pecado requiere juicio. Versículo 13. Andemos como de día. Significa haciendo el bien. Honestamente, ahí lo dice. No en glotonerías y borracheras. No en lujurias y lascivias. No en contiendas y envidia. Vosotros, hermanos, si estáis en el Señor, apartados de iniquidad, dice Timoteo, Pablo a Timoteo: todo el que invoque el nombre del Señor, apártese de iniquidad. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Vestidos del Señor Jesucristo, de amor, de justicia, de verdad, de amor, pureza, misericordia, compasión, y no proveáis para los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne no se sujetan a la ley de Dios, y tampoco pueden. Hasta ahí llegamos, hermanos. En el versículo 14, por la gracia de Dios, hemos cumplido otro nuevo capítulo. Ya el Señor decide y seguiremos en el capítulo 14. ¿Por qué? Porque hoy estamos, mañana no sabemos. Pero Dios sí. Así que cualquiera que no ha aceptado a Dios, cualquiera de vosotros que se niega a aceptar a Dios, no piense en el mañana, no piense en el después. Porque mientras más rechaza uno la palabra de Dios, más endurece el corazón. Romanos capítulo 1. Aceptemos al Señor, sometemos a la verdad y conoceremos la verdad. No por nosotros, no por nuestra vista, sino por la vista del Espíritu que mora en nosotros. En cada uno del que recibe al Señor, le es dado el Espíritu del Hijo. Queridos hermanos, los dejo. El Señor nos bendiga. Shalom.